Jamás imaginé que la desesperación y la culpa me llevarían tan lejos. Yo, el profesor Girafales, un simple maestro de escuela, entregado a la enseñanza. Me convertí en el arquitecto de una masacre. No por gusto, no por locura, sino por necesidad. Todo comenzó cuando un grupo de hombres me interceptó en la salida de la escuela. Trajeados, sin expresión, me mostraron un expediente. Fotografías. Vídeos. Pruebas falsas sobre supuestos abusos cometidos por mí hacia mis alumnos. Esto jamás ocurrió, dije, horrorizado. Pero ellos sonrieron. Lo sabemos, maestro. Pero el mundo no. O cooperaba. O mi vida, mi reputación, y todo lo que amaba sería destruido. Lo que me pidieron fue simple, en teoría. Llevar a los vecinos de la vecindad a un lugar especial, un experimento psicológico sobre toma de decisiones. No matar, no lastimar. Solo ser el intermediario. Mentira. Lo primero fue a don Ramón. Le ofrecí trabajo como conserje de una escuela privada. Se mostró feliz, hasta que despertó esposado en una silla oxidada. Luego fue el Chavo, con la promesa de una enorme torta de jamón. A Kiko le hablé de una tienda de juguetes, a Ñoño y la Popis de un concurso infantil. A doña Florinda, de una beca en Europa para su hijo. A todos. Los engañé. La última fue Patty. Apenas una niña, con una mirada dulce que no merecía lo que estaba por venir. Los llevé a un edificio subterráneo, sin ventanas, con paredes de concreto sucio y manchas oscuras en los rincones. Las luces parpadeaban, los pasillos eran húmedos, y un hedor a sangre vieja se colaba por cada rendija. El escenario, según ellos. Un laberinto de dolor. Las cámaras ya estaban encendidas. Las puertas se cerraron. Las bocinas chirriaron, y una voz distorsionada habló. Bienvenidos al juego de la verdad. Aquí no hay inocentes. Solo jugadores. Cada uno será sometido a una prueba. Jugar o morir. El primero fue Jaimito el cartero. Lo metieron en una habitación con 5 cajas. 4 tenían serpientes venenosas. Una llave. Tenía 60 segundos para escoger. Lo vi desde el monitor. Titubeó. Abrió la primera. Mordida. Gritó como nunca. La cámara mostró la piel inflándose de inmediato, oscureciéndose. Lloraba. Se arrastraba por el piso mientras la espuma salía de su boca. A los 58 segundos. Murió. Doña Clotilde fue la segunda. Una prueba de fe. Caminar sobre brasas ardientes descalza, con un collar de cuchillas colgando de su cuello, que se apretaría si se detenía. Dio 3 pasos antes de tropezar. El mecanismo se activó y el collar le cortó la garganta. La sangre salpicó las cámaras. El resto. Solo escuchaba los gritos. Nadie sabía lo que estaba pasando. Aún. Desde las sombras, yo observaba. Quería detener todo. Pero sabía que si lo hacía, no solo me destruirían a mí, sino a ellos también. Al menos eso creía. Me aferraba a esa mentira para soportar el infierno que yo mismo había creado. Pero aún quedaban muchos. Y lo peor. Estaba por comenzar. Los gritos no se detenían. Cada uno era más agudo, más desgarrador, más desesperado. Me escondía en la sala de control, observando todo a través de las pantallas. Mi mano temblaba sobre el botón de apagado. Pero no podía detener nada. No me lo permitían. El siguiente en entrar fue don Ramón. Su habitación era un cuarto estrecho, iluminado solo por una luz roja intermitente. En el centro, una silla eléctrica. En las paredes, fotos de su hija. Inventadas, montadas, grotescas. Una voz robótica habló. Don Ramón. Para salvarte, debes sentarte y recibir la descarga. Si no lo haces en 30 segundos. El gas llenará la habitación. Don Ramón gritaba, insultaba, lloraba. Pero al final, se sentó. La silla se activó de inmediato. Sus músculos se retorcieron como si fueran serpientes bajo la piel. Su boca se abrió tanto que parecía que se le iba a romper el rostro. Y sus ojos. Esos ojos. Se salieron por completo. El sistema no se detuvo a tiempo. El cuerpo se carbonizó en cuestión de segundos. Solo quedó un humo negruzco saliendo de su cráneo. Lloré. No me avergüenza decirlo. Pero aún así. No hice nada. Kiko fue llevado a una habitación llena de espejos. En el centro, una caja con su juguete favorito.
Una pelota roja. Pero cada espejo mostraba una versión de él mutilada, sangrante, muerta. Uno le faltaba la cara. Otro estaba colgado del techo. Otro le hablaba, suplicando que se fuera. Kiko. Dijo la voz. Si quieres tu pelota, debes tomarla. Pero cuidado. Solo uno de los espejos es real. Él dudó. Dio un paso. Otro. Entonces, corrió directo a la caja. Y atravesó el cristal equivocado. Era un espejo falso, con una cuchilla circular al otro lado. Se lo tragó como si fuera una boca. Un líquido viscoso y rojo chorreó por todos los espejos. El chavo escuchaba desde una celda, abrazando sus piernas. Lloraba en silencio. Sus ojos estaban más vacíos que nunca. No decía nada. Solo murmuraba don Ramón. Kiko. Torta. Ñoño fue el siguiente. Su prueba era simple y cruel. 3 platos. Uno tenía comida verdadera. Los otros 2, cuchillas afiladas disfrazadas de pasta. La voz le dijo. Come rápido. Solo uno salva. Ñoño, hambriento, devoró el primer plato. Su mandíbula crujió. Los dientes volaron en pedazos. Su lengua cayó al suelo. La Popis entró a su juego mientras él agonizaba al lado, aún vivo, sin poder gritar. Ella debía caminar descalza sobre cristales rotos hasta llegar a un botón que apagaba el dolor de Ñoño. Lo intentó. Pero cayó a mitad de camino. Su cara se incrustó en el suelo. Un vidrio se le clavó en el ojo. El resto en la boca. Murió sin haber logrado nada. Yo observaba. Desde la oscuridad. Preso de mi propia trampa. Me preguntaba en qué momento dejé de ser un profesor y me volví esto. Un cobarde. Un asesino. Un monstruo. Pero el juego no se detenía. Aún quedaban más. Doña Florinda. El señor Barriga. Gloria. Patty. El chavo. Todos. Destinados a sufrir. Y lo peor. Es que yo lo sabía. Desde el principio. El olor a muerte era insoportable. No solo se impregnaba en las paredes. Se metía en mi piel, en mis pulmones, en mi alma. No había rincón del edificio donde no se escucharan ecos de gritos, sollozos o carne desgarrándose. Pero el juego no había terminado. Faltaban los últimos. Y con ellos, el peor de mis pecados. Doña Florinda fue llevada a una habitación cubierta de relojes. Todos marcaban horas diferentes. En el centro, una jaula de metal que colgaba del techo. Dentro, su hijo Kiko. Aún moribundo, cubierto de sangre, pero respirando. Una pantalla se encendió con un mensaje. Corta el cable a la hora exacta en que nació tu hijo. Si fallas, la jaula se cerrará para siempre. Ella gritaba, rogaba, sacudía los relojes con desesperación. Todos hacían tic-tac sin parar. Tomó una tijera oxidada. Dudó. Lloró. Y cortó. Un sonido seco, un chasquido. La jaula se comprimió. El cuerpo de Kiko fue aplastado como una lata. Su cráneo estalló como fruta podrida. Ella cayó de rodillas, gritando con una voz que jamás olvidaré. Luego, se cortó la garganta con las mismas tijeras. El señor Barriga fue el siguiente. A él lo forzaron a caminar por un pasillo angosto lleno de estacas. Cada una tenía una foto de Ñoño. La voz habló. Debes llegar al final. Pero cada estaca que toques cortará tu carne. El pasillo era un infierno. Las paredes eran cuchillas. El piso, cristales. Avanzó. A paso lento, jadeando, mientras su cuerpo era destrozado centímetro a centímetro. Cuando llegó al final, ya no tenía rostro. Apenas respiraba. Cayó, y no se levantó jamás. Gloria fue puesta en una silla con electrodos. A su lado, Patty. Una debía morir para que la otra viviera. Nadie les explicó cómo. La silla se activó sola. Una cuenta regresiva comenzó. 10. 9. 8. Patty abrazó a su tía con fuerza, llorando. Gloria solo murmuró perdóname antes de romperle el cuello con sus manos desnudas. Pero al llegar a 0, ambas fueron electrocutadas. No había salida. No había opción real. Todo era una farsa. Una carnicería sin sentido. Y entonces, quedó el chavo. Él fue llevado a una sala circular. En el centro, un plato vacío. Frente a él, una mesa con la palabra. Come para vivir. La tapa se levantó sola.
mostrando los restos mutilados de sus amigos. Pedazos de Kiko, Don Ramón, la Popis. Incluso su torta estaba cubierta de sangre. El chavo gritó. Se acurrucó. Vomitó. Luego. Cayó de rodillas. Tomó un bocado. Uno solo. Pero fue suficiente. Un gas invisible llenó la habitación. Cayó convulsionando, escutiendo sangre por la nariz y los oídos. Sus ojos se quedaron abiertos, vidriosos, fijos en la nada. Yo miraba desde la cámara oculta. Sin poder moverme. Sin poder llorar ya. Los hombres que me obligaron a todo esto nunca regresaron. Nunca reclamaron su material. Solo desaparecieron. Y me dejaron ahí. Solo. Entre las ruinas de la vecindad que yo destruí. Cada noche vuelvo a ver los juegos. Uno por uno. Los repito. Los escucho. Me castigo. Yo no merezco el perdón. Ni siquiera merezco la muerte. Porque yo maté a todos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.